Bueno, vamos a orar. Comenzamos, ¿sí? Dios, gracias, Señor, porque una vez más, mi Dios, estamos esta mañana listos, Padre, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, mi Dios, este libro de los Hechos, Señor, muestras cómo tú comenzaste, mi Dios, a obrar, mi Dios, en tu venida, en tu primera venida aquí en la tierra, Señor. Continuaste a través de los apóstoles, mi Dios, por tu Santo Espíritu. Y, Señor, sabemos que lo sigues haciendo ahora, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a ver este libro, Señor, extraer ejemplos para seguir nosotros, mi Dios, y desafiarnos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, y continuar, mi Dios, predicando el Evangelio. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estábamos ahí en la página 8 de sus apuntes. Ya avanzamos hasta el versículo 41, 42, ahí nos quedamos. Muy bien, voy a leer esos versículos 41 y 42, que algo ya habíamos comentado el día de ayer. Dice, versículo desde el 40, dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina, en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ese es el modelo de la iglesia en ese momento. Muchos hoy en día tratan de aplicar un modelo idéntico, digamos, traído los primeros capítulos de los Hechos y aplicarlo idéntico hacia nosotros hoy, lo cual no es del todo posible porque recordemos que en la mente de los apóstoles aún estaba el concepto del reino y de vivir de acuerdo al reino. Pero sí podemos perfectamente extraer aplicaciones para nosotros, para los cuales vivir en ellos. Ahorita de los versículos que vamos a estar viendo adelante también, el del 43 y el 47, vamos a ver algunos principios también que son perfectamente válidos para nosotros, aunque no son para imitarlos al 100%, por decirlo. Algunas cosas en cuanto a esos versículos que leí recién. Dice aquí que se añadieron a la iglesia. Entonces se bautizaron y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Obviamente hubo fe. Si bien yo les comentaba, la predicación que se estaba haciendo aquí no es idéntica a la que haríamos nosotros al predicar el Evangelio. Se predicaba a Cristo como Salvador y se predicaba en Él, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Entonces, había el Evangelio como lo predicamos hoy, está contenido aquí, pero incluye otras cosas adicionales que nosotros no predicamos. Es decir, predican, cree en Cristo para que seas salvo. Él murió por tus pecados, acéptale como tu Salvador. Esa parte la predicamos nosotros hoy y la predicó Pedro aquí. Pero la parte que no predicamos hoy es arrepiéntanse nacionalmente. Obviamente lo que se buscaba era un arrepentimiento nacional. Cuando Juan el Bautista predicaba, buscaba, la idea era que hubiese un arrepentimiento nacional. Y sí, muchos se bautizaron y mostraron arrepentimiento, pero ¿qué hizo la nación como tal? ¿Quiénes representaban a la nación? Los sacerdotes, los fariseos. Y ellos mismos dicen, muchos han creído, pero los fariseos y los sacerdotes creían. No. Nacionalmente no hubo un arrepentimiento ni con Juan, ni con Cristo. Y obviamente aquí es la tercera oportunidad que se le da. Entonces, esta otra parte que se está predicando tiene que ver con lo que Cristo predicaba aún. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Si te das cuenta, están las dos partes. Cristo nunca dijo, crean en mí. O sea, no venía al principio de su ministerio diciendo, crean en mí para ser salvos. Yo voy a morir por ustedes y mi sangre los va a perdonar. No era eso. ¿Qué predicaba Cristo? Arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Obviamente este arrepentimiento prepararía el corazón de la gente para recibir la salvación. Porque si no había salvación, no se instauraba el reino. Pero en este momento lo que los apóstoles hacen, tienen el evangelio del reino, predicando que el reino de los cielos se ha acercado, que hay que arrepentirse en cuanto a Cristo. ¿Para qué? Para que se instaure el reino, pero también incluyen la otra parte, incluyen la parte de que el evangelio ofrece salvación en Cristo y que ya la paga de los pecados está efectuada. Entonces, ¿qué hubo? Dice aquí que los que recibieron su palabra, obviamente esto de recibir su palabra es, como dice el apunte, no basta oírla con agrado, sino que la tomaron, la hicieron propia. Herodes Antipas oía con gusto al Bautista, pero recibirla es que halle cabida en tu corazón y en tu vida. Entonces eso tiene que ver con recibir la palabra, ¿sí? ¿Qué fue lo que hubo en consecuencia? Bautismo. Se bautizaron. Obviamente el bautismo es en obediencia a la ordenanza de Cristo. Aquí ya estaban practicando el bautismo de la manera que nosotros lo practicamos, en obediencia a lo que Cristo hizo. ¿Y qué sucede con esto? Hubo membresía. Se añadieron, dice aquí, como 3,000 personas. Hubo conversión de 3,000 personas. Dice el apunte algo interesante, ¿no? La conversión de 3,000 personas tras un solo sermón fue mayor milagro que la alimentación de los 5,000. Y llegamos también aquí al versículo 42 que leí recién. Dice, y perseveraban. Perseveraban, se menciona aquí, en la doctrina de los apóstoles. Había doctrina, había enseñanza. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que vemos aquí en esta iglesia. Explicado. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza de las Escrituras. En estos versículos tenemos la historia de la iglesia con su estado original ahí en la iglesia primitiva, pero también por esto mismo en su estado de mayor inocencia. Aún hacía falta que se desarrollara toda la doctrina de la iglesia para que entendieran quiénes eran. Encontramos aquí que la iglesia tenía comunión, es decir, compañerismo, siendo miembros los unos de los otros. Dice en Hebreos 3, 13, 10, hablando de que exhortemos los unos a otros, de que no dejemos de congregarnos. El partimiento del pan, la Santa Cena, una ordenanza para todo cristiano, y las oraciones de cada creyente en particular y de la iglesia en conjunto. Ahora, fíjense lo que vemos aquí. La iglesia quizás no constituida como con ancianos, no tenía un gobierno bien establecido como una iglesia hoy, tenían los apóstoles en ese momento, pero no tenía todavía forma de iglesia como hoy, una iglesia. Pero la esencia de la iglesia, lo más importante, ahí estaba. Aunque no estaban quizás todas las cartas del Nuevo Testamento, la doctrina bien desarrollada, tenían una parte muy importante. Y es esto: doctrina, comunión, partimiento del pan y las oraciones. Y una de las cosas que sí podemos extraer nosotros para aplicarla hoy en día es el hecho de cuando comenzamos quizás una iglesia, una nueva obra, cuando queremos nosotros, quizás algunos tengan la oportunidad de participar con su iglesia en una nueva obra que a veces le podemos llamar una célula, una misión. Desde el principio, aún en un estado de infancia, estas cosas se pueden hacer. No sé si ustedes han pensado en esto, pero ¿qué se necesita, por ejemplo, para celebrar la Santa Cena? Pero necesitas que la iglesia sea una iglesia bien establecida. Ahora, ¿se puede celebrar la Santa Cena en una célula?
Sí, sí se puede. Obviamente, depende siempre del liderazgo, de la autoridad y cómo se organice. Pero una de las cosas interesantes que podemos pensar en ello es que hay veces, yo he conocido misiones de iglesias que tienen 30 años y la misión ya tiene 45 personas. Y están lejos de la iglesia madre, o sea, se reúnen en otro lugar, tienen 30 años la misión y se sigue llamando misión. Entonces, desde ahí muchas veces nosotros empezamos a frenar el crecimiento. ¿Por qué? Porque no, tú no eres una iglesia, tú eres una misión. No sé si me explico. Vamos a pensar que yo tengo 3 hijos, aquí estos 3 van a ser mis hijos. Entonces, a ver, Noemi, Silvia y Manuel. ¿Ok? Entonces yo los vengo y les presento bien. Aquí tengo a mis 3 hijos. Es Manuel, es Silvia, y aquí tengo mi otra hija, pero hijo adoptada. Es que todavía no le ponemos nombre. Es la adoptada. Ahora pasan los años y vamos a pensar que yo no quiero poner el nombre a mi hija. No, es que es adoptada. ¿Cómo se sentiría ella? Sin identidad. Bueno, sin identidad. De alguna manera eso es lo que provocamos nosotros también con las células, cuando estamos nosotros dejándolas así, sin identidad. Pues ustedes son la célula. Y vemos aquí, por ejemplo, desde una iglesia bien nueva, aunque no tenían todo el conocimiento básico para decir, estos son los requisitos de un anciano, estos son los de un diácono, así se organiza la iglesia, tenían lo básico, tenían doctrina, o sea, había enseñanza, obviamente se comienza desde lo básico, había comunión, había partimiento del pan y había oraciones. ¿Cómo se desarrollaba el siguiente punto, la vida de los primeros apóstoles? El versículo 42, perseveraban en la doctrina, en todo eso. Ya se dan detalles en los siguientes versículos. Fíjense, versículo 43 en adelante. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra señales sigue apareciendo. ¿Qué son las señales? Apuntan hacia algo. Algo que se muestra, algo que tiene que ser evidente. Cristo había resucitado. Yo tenía una pregunta, pero está bien, pues de una vez antes de que ajá, sí, dice. Bueno, es que Pedro ahí predica, perdón, de arrepentidos y bautizos de cada uno de nosotros. Pero se refiere al bautismo en agua, no o sea, cuando dice que estos miles que recibieron, 3,000 personas, dice, fueron bautizados, pero el bautismo con agua. El Espíritu Santo todavía no bautizaba a la persona. Sí, no, o sea, desde ahí vamos a estar encontrando que hay un tiempo en el cual hay transición. Hay 3 momentos particulares en los cuales se hablan lenguas, pero el hecho de que no haya lenguas no significa que no hubo bautismo del Espíritu Santo. Se habló en lenguas cuando los primeros judíos reciben a Cristo, creen, y bueno, ahí hablaron en lenguas por haber creído. Pero sigue habiendo más fe, pero ya no se mencionan las lenguas. Sigue habiendo gente que recibe a Cristo, que cree, que son salvos. Y obviamente, para que haya salvación, tenían el bautismo del Espíritu Santo, solamente que no se manifestaban las lenguas. O sea que sí hay bautismo del Espíritu Santo. Sí, sí hay bautismo del Espíritu Santo. Aunque aquí en el versículo 38 también quizás vale la pena volverlo a explicar aquí. Cuando dice, Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Habíamos dicho que el hecho de para perdón de pecados, muchos dicen que el bautícese se refiere al Espíritu Santo. Por eso es perdón de pecados. Porque de lo contrario podríamos sacar que arrepentidos y bautícese se refiere a bautízate para poder ser salvo. Y el bautismo es requisito para salvación. Entonces muchos dicen, no, es que aquí se refiere al bautismo del Espíritu Santo, por eso puede ser salvo. No me convence tanto esa explicación, es una posibilidad. A mí me parece más lo que yo les mencionaba el día de ayer, que cuando dice arrepentidos y bautícese cada uno, la palabra para puede traducirse también en base al perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, se arrepienten
en consecuencia del arrepentimiento hay bautismo, y siempre, lo que tenemos que entender que siempre el mensaje del Evangelio iba acompañado con el mensaje del bautismo, porque aún está el mensaje del reino implícito en el Evangelio ahí. Cuando Juan el bautizador, predicaba, incluía en el arrepentimiento, arrepiéntete y bautízate. Así que era parte de su evangelio cuando predicaban. Así que no lo podían separar ahora como nosotros lo separamos. Cree en Cristo y ya después decimos bautiza. En ese momento era parte incluida el bautismo en el arrepentimiento, porque estaba implícito el mensaje del reino. No sé si me explico aquí. Entonces no lo podían separar, ellos no lo separaban, porque así habían sido educados desde Juan y con Cristo también. Entonces predicaban arrepentimiento, y la manera de mostrar el arrepentimiento, ¿cómo era? Bautizándose. Ahora, para el judío era algo común participar de un bautismo. Entendían que si había salvación se iban a bautizar, que si había una manera, un cambio de pensar, se bautizaban, que si se inscribían, digamos, en una escuela rabínica, se bautizaban, que si un gentil se convertía al judaísmo, se hacía un prosélito, ¿qué hacían con él? Lo bautizaban. Entonces todo era común entender que se bautizaban. Hoy en día tampoco puedes tú ir predicando el evangelio con una cubeta de agua al lado para bautizar al que recibe a Cristo. No es común. O sea, tú le dices, bautízate, pero si yo me bauticé cuando era bebé. O sea, el bautismo cuesta más entenderse hoy. ¿Por qué? Porque ya lo tornamos más un rito religioso que un aspecto de identificación. Cuando yo le hablo de identificación a alguien, me piensan en el IFE, no en otra cosa. O en el INE, ya no es el IFE, ¿verdad? Bueno, pero no sé si me expliqué un poquito. Bueno, primero la pregunta tuya, si la contesté bien, ¿sí? Y aproveché también ahí volver a explicar el versículo 38. Sí queda claro el versículo 38, es importante que lo entiendan, y aún así tendrás oportunidad algún día de tener que explicárselo a alguien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Solamente una curiosidad. El bautismo que recibieron esas 3,000 personas se hizo inmediatamente después del mensaje. No dice. O sea, dice recibieron su palabra y se bautizaron. No dice que haya sido inmediatamente. O sea, se ve que sí es inmediato en el aspecto de que no pasaron meses. O sea, son 3,000. Eran 120. O sea, pudieron haber pasado, no sé, 2 días bautizando. O de pronto lo metían todos. Algunos opinan esto. A ver, pásenle todos al agua. 1, 2, 3. Todos para adentro. O sea, es una cuestión, no sé, técnica. Ajá. Habían estanques. Sí. Otros opinan que ahí se usó el bautismo por aspersión, pero ya son tecnicismos que no podemos nosotros decir bien. Pudo haber sido así de grupos, los que cupieron en el estanque, pasen y no sé, de 20 en 20. O sea, lo que no podemos hacer es decir, no sabes qué, le sobra un 0, eran 300. O sea, muchos llegan a decir eso. O sea, a lo mejor se les fue un 0 de más. Entonces, no, eso no. Fueron 3,000, se bautizaron, que si tardaron 1 hora, que si Dios hizo que lloviera y eso fue lo mismo. O sea, no podemos nosotros explicar bien los detalles de cómo se bautizó. Ya le preguntaremos un día a Pedro. Algunos, bueno, no, dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces el hecho de añadirse... Personalmente sí me aviento yo a pensar que fue en el mismo día, porque ahí dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo entiendo siempre el bautismo como parte del añadirse. O sea, yo lo entiendo así. Algunos podrían pensar que tardaron varios días.
Yo creo que sí fue aquel día, o sea, en ese día se hizo. ¿Cómo se hizo? No sabría decirte los detalles. Pero sí me atrevo yo a creer que fue en ese día, 3,000 personas creyeron, 3,000 personas se bautizaron. Ya los detalles no sabría mucho. El punto de que se añadieron, miren, el bautismo, dice aquí un cuadrito, sí lo tienen en su apunte, ¿verdad? El cuadrito ahí del bautismo identifica a la persona con Cristo. O sea, el bautismo es una identificación, identifica a la persona con Cristo. ¿Con qué? Con su muerte y resurrección, con su vida, muerte y resurrección. Hablábamos de que el bautismo significa morir también, con una vida transformada por Cristo. Básicamente el bautismo identifica o es un tipo del bautismo con el Espíritu Santo y del bautismo en el cuerpo de Cristo. Identifica a la persona con una vida transformada por Cristo, o sea, habla de un cambio. ¿Por qué Dios escogió el bautismo? Uno podría decir, otro símbolo podría cumplir esa función, ¿no? Vamos a pensar, hacemos una cajita, si el bautismo representa una vida transformada y todo eso, hacemos una caja, a lo mejor una persona puede entrar ahí con su ropa, adentro de la caja cambiarse la ropa, ponerse ropa blanca y salir. Y eso representa un cambio de vida. Pero Dios escogió el bautismo, ¿por qué? Pues por muchas otras cosas también que vemos aquí incluidas. El bautismo identifica a la persona con la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Y la identifica también, y esta parte también es importante para mí, lo identifica con la iglesia local. Es decir, que yo soy miembro del cuerpo de Cristo desde el día que creí, ¿sí? Soy salvo, soy hijo de Dios, soy miembro de su familia. ¿Necesito bautizarme para ser miembro de la familia de Dios? No. Pero, propiamente, la manifestación visible del cuerpo de Cristo, ¿cuál es? La iglesia local. La manifestación visible del cuerpo de Cristo es la iglesia local. Y la manifestación visible de que yo me integré al cuerpo de Cristo es el bautismo. Entonces es válido utilizar el bautismo como la adquisición de membresía de la iglesia local. Eres miembro de la iglesia local cuando te bautizas en tu iglesia local. ¿Sí me expliqué? Porque mucha gente toca ese tema. ¿Por qué hay que bautizarse para ser miembro de la iglesia? ¿No te puedes ser miembro sin bautizarte? Ahora, que si te bautizaste en otra iglesia y quienes llegan a otra iglesia, algunas iglesias bautistas, te vuelven a bautizar. Yo creo que no es necesario hacer eso. O sea, ya ahí más bien habla uno de la transferencia. Una carta de transferencia de membresía es lo que debería hacerse. Si tú tenías una iglesia local y te cambias de iglesia, creo yo que lo correcto sería hacerlo a través de una carta de membresía de tu pastor. Eso sería la manera correcta, aunque hay muchas maneras de que lo hacen hoy en día. ¿Sí? Vamos a seguir entonces. Capítulo 3, versículo 1 al 11. ¿Alguien que lo lea fuerte? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamará, para que tuviese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan mirándole los ojos, le dijo: mira. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de él algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la mesa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo a su boca a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito se subió contra ellos al pórtico que se llamaba Ok.
Entonces, ya aquí entramos a la siguiente parte del bosquejo. Sigo peleándome acá con la compu para que me muestre los bosquejos. Vemos aquí lo que llamaríamos la primera curación. Ya vemos las señales que se siguen. Aquí lo tengo. Ahí está. Vemos ahí está, la primera curación. Ahora sí. Las señales se están haciendo por los apóstoles. Fíjate algunas características interesantes. ¿Dónde se reunían? ¿Cuál templo? ¿Era el templo su iglesia? Era el templo judío. ¿Por qué? Insistimos en esto. ¿Sí? Hasta ahora, los discípulos, los primeros cristianos, no identifican a la iglesia como algo separado del judaísmo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? No se identifica a la iglesia como algo separado del judaísmo. ¿Qué esperaban? Que el judaísmo cambiara, que el judaísmo aceptara a Cristo. Quizás algo parecido a lo que Martín Lutero pretendía con la Reforma. ¿Qué pretendía Martín Lutero? ¿Separarse de la iglesia católica? No, él quería transformar la iglesia católica. ¿Sí? Pero en ese momento, pues obviamente, todas las promesas que se cumplían del nuevo pacto, que se cumplían en la iglesia, eran para los judíos y esperaban que se cumplieran en ellas. Y fíjate, el cojo, ¿qué características tenía el cojo? Ahí tenemos algunas de esas características del cojo en los versículos que leímos. Primero, leo el apunte. Nació cojo. Este bosquejito está interesante como para desarrollarlo. Muchachos, ahí si un día quieren una predicación sencilla y un bosquejo, esta es una. Fíjate, nació cojo. Nosotros también hemos nacido en una condición que nos impide, ¿no?, la relación con Dios. Una persona con defectos no podía entrar al templo. Y este hombre estaba imposibilitado para poder entrar al templo. Dice, nació cojo, ¿y esto qué implica? Ahí tenemos un versículo ahí también, Salmo 51:5, dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde nacimiento, imposibilitados. Físicamente estaba imposibilitado. Ningún pecador puede agradar a Dios por sus propios medios. Y estaba, ¿cómo? Fuera del templo. Los pecadores están fuera del templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios hoy en día? La iglesia de Cristo. ¿Cómo se encontraba este cojo? Mendigando. Todo pecador es un mendigo buscando satisfacción. Mendigo, no. Así es correcto decirlo, mendigo. Todo pecador es un mendigo buscando satisfacción. Apocalipsis 3:17 dice ahí, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, mendigo, miserable, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Agregué ahí una que no estaba. La conducta, ahí pone la comparación con Segunda de Reyes capítulo 7, ¿te acuerdas de la historia? Los dos leprosos que salieron a entregarse al ejército asirio y cuando llegaron al campamento asirio estaba abandonado. Empezaron a comer, a llenar sus bolsas de cosas que encontraban y llegó un momento donde decían ellos, estamos pecando, porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Así que no somos sino eso, o sea, sencillamente somos como un mendigo que encontró pan y tenemos que contarle a los demás dónde lo encontramos. Encontramos una riqueza impresionante en Cristo. La conducta del hombre, después del milagro, muestra cómo debería actuar todo creyente. Dice 2 Corintios 5:15, ese sí lo conocen de memoria alguno, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Él pagó por mí. La vida del mendigo cambió completamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué empezó a hacer? A saltar.
Y por ahí dice en un momento como que a veces hace falta más saltos de tu parte, ¿no? Porque Dios cambió tu vida. Los que han recibido la salvación, dice aquí en el comentario del versículo 8, han de dar evidencia de la gracia recibida. ¿Ha puesto Dios fuerza dentro de ti? Las fuerzas, tanto físicas como espirituales, deben de ser usadas para su servicio y alabanza. Estos saltos se dan con mayor frecuencia en los recién convertidos. Y recuerda tú quizás el momento de tu conversión y ese tiempo de tu primer amor, ¿cuáles eran los saltos que tú dabas? ¿Cómo se manifestaba en tu corazón? No hay que dejar de hacerlo. Versículos 9 al 11, vemos que versículo 9, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Cuál es el objetivo aquí que se cumple? Las señales apuntan a algo que sea ¿qué? Evidente. ¿Qué pasó aquí? Todo el pueblo le vio. ¿Se acuerdan al principio cuando hablaba yo del hombre de paz? ¿Quién es el hombre de paz? Cuando ustedes están en una oportunidad de predicar el evangelio, en un viaje misionero o en lo que sea, siempre ora por este tipo de gente. El hombre de paz es alguien que responde al evangelio de esa manera. Pero por lo regular suele ser alguien que es conocido. O sea, vamos a ver en el libro de los Hechos esas características de esas personas. Gente que Dios tiene preparada. Y es gente conocida. Le conocían a este hombre, porque fue evidente a todo el pueblo, le conocían, y la señal, más adelante vamos a ver cómo no la podían negar. ¿Por qué? Porque llevaba cojo ¿cuánto tiempo? Más de 40 años. Entonces, mientras van haciendo ustedes su cuadro sintético, traten de buscar lo que estamos hablando de la gente que mencionamos como los hombres de paz en el libro de los Hechos. Ese es uno de los hombres de paz del libro de los Hechos, que aquí él fue una señal evidente y no se avergonzó. Mire, algo que he aprendido, que estoy tratando de poner en práctica, son las preguntas del evangelismo. Saben ustedes las preguntas que hay que hacer cuando comparten el evangelio, ¿no? Desde empezando, ¿y a dónde te vas a ir si te mueres? Ahora, normalmente, ¿cuáles son las últimas preguntas? ¿Quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Ya cuando hicimos toda la parte de que si tienes que hacer algo para ir al cielo, ya explicamos el no por obras, llegamos al punto donde la persona entendió que no es por obras y que solamente Cristo lo puede salvar. ¿Y qué haces? Ah, qué bueno que ya entendiste, adiós, ahí nos vemos. ¿Cuál es la siguiente pregunta que se hace? Si quieres recibir a Cristo como Salvador, muy bien, sí, me gustaría hacerlo. Siguiente pregunta que haces, ¿cuál es? ¿Por qué? Eso es importante para ver si entendió. Explica, sí, yo por eso, por esto, por esto. Bueno, hacen la oración, abren los ojos, lo felicitas, etcétera, etcétera. Agreguen una pregunta más para identificar a un hombre de paz. ¿Saben cuál es? Pregúntenle esto. ¿A quién conoces tú que necesita escuchar este mensaje? Si esta persona empieza a decir, no sé, voy a pensar, puede ser que sea una conversión genuina y él sea un buen oidor, pero cuando hay, y tú sabrás, que hay gente que empieza a decir, ¿sabe? Mi papá necesita escuchar este mensaje, mis hermanos, mis amigos, fulanos, y empiezan a sacar personas que necesitan escuchar este mensaje, ese puede ser una persona de paz. ¿Sí me expliqué? Es una buena pregunta que hagan al final, agréguenla ustedes. ¿A quién conoces que necesita escuchar ese mensaje? Y sabes, después de que te diga gente, ¿sabes qué tienes que hacer? Aquí tienes el folleto, explícamelo, para que vayas y le compartas. Ponlo a practicar. El mejor momento para enseñar el evangelismo a un cristiano es cuando se acaba de convertir, antes de que llegue a la iglesia y se dé cuenta que nadie predica. Es el mejor momento. Y vas a ver cómo muchas veces eso puede transformar radicalmente la manera de
vivir la vida cristiana en un recién convertido. Vamos a tomar el receso.